Bienvenidos todos a Iglesia Online. Ya saben que es un programa en donde pues unos sacerdotes con ustedes vamos reflexionando y comentando la actualidad de la Iglesia y también de la sociedad, siempre desde la visión del Evangelio, desde lo que Jesús nos dice y por supuesto desde las vivencias de cada uno. Bienvenido Padre Patricio Lynch, bienvenido Padre Daniel Portillo, bienvenido Padre Javier Monroy. Saludos, ¿cómo están? Gracias. Hola, buenas. ¿Cómo están? Muy bien, les habla Monseñor Francisco Javier Acero y hoy vamos a hablar de la comunicación institucional con un invitado excepcional para nosotros, un amigo, un compañero, el padre Jordi Pujol, sacerdote del Opus Dei. Bienvenido, Jordi. Muchas gracias, Monseñor. Pues hoy vamos a hablar de la comunicación institucional. Probablemente algunos de ustedes dirán, ¿qué es eso de institucional, ¿no? Y de comunicación institucional. Para eso vamos a hablar con un experto. Él da clases en la Universidad de la Santa Croce, la Santa Cruz, aquí en Roma. Y ¿nos puedes explicar, para que entienda la gente, qué es esto de la comunicación institucional en la Iglesia? Sí. Pues mire, a ver, con la comunicación ocurre un poco como con el conducir, ¿no? Que todos pensamos que conducimos bien, y que son los otros quienes no saben, ¿no? O mejor aún, ¿no? Con la comunicación ocurre como con el escuchar, que todos pensamos que sabemos escuchar, ¿no? Y bueno, pues las cifras dicen que no, que la gente no se siente escuchada. Pues un poco ocurre lo mismo con la comunicación de la Iglesia, que pensamos que todo el mundo o que los líderes de la Iglesia saben comunicar ya automáticamente. Y la comunicación tiene sus modos, sus reglas, ¿no? Y en el caso de las organizaciones, pues conviene que sea organizada, profesionalizada, ¿no? Pues porque tiene sus reglas, ¿no? Comunicar no es lo mismo que la expresión, ¿no? Comunicas a alguien, ¿no? Con alguien. Pues la mera autoexpresión, ¿no? Se comunican entre personas, entre públicos, ¿no? Y así también, pues las organizaciones son un conjunto de relaciones internas y externas, ¿no? La organización que tiene consigo misma, con sus fieles, con sus miembros, y externas, pues con los públicos de referencia, la sociedad, el pueblo, la ciudad. Entonces, esa comunicación organizada es lo que llamamos comunicación institucional. Muchas gracias, Jordi, por estar entre nosotros. Quisiera, si pudieras compartirnos, entrando ya en materia concretamente en el ámbito de la Iglesia, ¿qué tipo de dinámicas, podríamos decir, enfermizas dentro de la comunicación se pudieran dar? Una manera también de una autoevaluación de cómo son nuestras formas muchas veces de comunicarnos de la Iglesia, al interno o al externo, y que pueden generar incluso dinámicas enfermizas. Claro, el proceso de comunicación institucional de la Iglesia parte de la identidad, ¿no? De quién eres, ¿no? Y se encarna en la gente y eso se hace cultura, ¿no? Y esa comunicación, esa identidad que está encarnada y que la gente la transmite con su actuación, también se formaliza con un discurso, ¿no? En modos de decir, en una narrativa, se dice, ¿no? Entonces, bueno, en estas relaciones que hemos dicho, en las que las personas tienen conversaciones, ¿no? Pues la gente se forma una imagen de ti, con tu actitud, con lo que haces y con lo que dices, ¿no? Y ocurre lo mismo con una organización. Una organización, pues, se forma una imagen, la gente tiene y se crea una reputación, buena o mala, en función de este juicio de la gente con la que has entrado en contacto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay varias enfermedades como que se puede hablar de las enfermedades de comunicación que afectan también a una organización como la Iglesia. Por ejemplo, la miopía, ¿no? Pues de los superiores o de quienes dirigen, ¿no? Que les impide ver las cosas como es debido. Pues a veces con excesiva negatividad o dramatización, o les impide pues tener la prudencia normal, ¿no? Para anticiparse. Entonces esta miopía se extiende a la comunicación, ¿no? Porque los superiores pues no se informan de lo que interesa a los demás, ¿no? O viceversa. Y ocurre un poco parecido con la sordera,
¿no? Es la falta de capacidad para escuchar de quienes dirigen que bloquea la capacidad de aprender y mejorar, ¿no? Yo ya sé lo que hay que hacer, ¿no? Entonces eso crea una distancia, amenaza la confianza y precisamente lo que hace es generar, pues, desalienta el talento, ¿no? Entonces los jefes, pues es fácil que caigan en una escucha selectiva, ¿no? A ver, la exclusión es inevitable en quienes dirigen, pero a veces eso es no querer escuchar a quien es más, a quien tiene una visión más alejada o quien es más crítico. Entonces, bueno, es importante que en este sentido los directivos sean conscientes de sus puntos ciegos, ¿no? Y que abran canales para escuchar a quien les hará ver lo que ellos no ven. Otra que es más grave, pues muy grave, es la esquizofrenia, que es la discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Es el doble discurso, el doble lenguaje, ¿no? Y eso ha hecho daño, ha hecho mucho daño, porque es ahí donde se pierde la credibilidad, ¿no? Interna sobre todo, pero también obviamente externa. Y después una también que es muy típica cuando se ha perdido la confianza, precisamente por la sordera o la ceguera, es que una institución entra un poco en depresión, ¿no? Que es como una especie de desánimo generalizado, que es como una acumulación, pues, de varios factores de lo que hemos dicho antes, ¿no? Que es un desánimo, pues, cuando las personas eso, no se sienten escuchadas o observan, pues, ese doble lenguaje o que no se dice la verdad o que falta coherencia, ¿no? Entonces, bueno, estas son un poco las patologías, yo diría, que se pueden aplicar a la comunicación institucional de la Iglesia. Jordi, bueno, me está resultando muy interesante y también me gustó mucho esta primera analogía, ¿no? Que utilizabas, que todos nos creemos grandes conductores. Y, bueno, si te contara, he ido en el auto, en el carro con Monseñor, creo que ahí es el culmen de esa analogía, ¿no es cierto? Se cree que es conductor de Fórmula 1, pero más allá de esta crítica a Monseñor Acero, Daniel te hacía, Jordi, una pregunta desde el aspecto quizás más disfuncional, o también utilizabas estas palabras que son muy subjetivas, ¿no? Esquizofrenia, sordera, miopía, que de alguna manera, como decía, generan en la comunicación una disfunción. Yo te preguntaría si nos pudieras compartir algunas claves, ¿no? que pudieran ayudarnos a una buena comunicación, obviamente referido a la comunicación institucional, pero pienso también en la institución parroquia, en la institución familia, como para que también aquellos que nos están escuchando puedan recibir estos aspectos que nos pueden ayudar a todos. A ver, yo creo que la Iglesia es una institución que escucha mucho y que tiene muchos canales, precisamente con sus públicos, ¿eh? Yo soy de Barcelona, allí hay un publicista muy famoso que se llama Toni Segarra, que es uno de los mayores publicistas en Europa ahora mismo. Él es agnóstico y acaba de escribir un libro con Leopoldo Abadía. No sé si les suena, pero Leopoldo Abadía, pues, ha sido un fenómeno en España, pues, desde la crisis ninja, ¿no? Que ha explicado, pues, la cuestión de la crisis económica en modos sencillos. Pues Toni Segarra decía, oiga, pues si es que él como publicista, ¿no? Decía, pues si la cruz es el mejor logotipo que hay en el mundo mundial. Pero si realmente su sistema con las parroquias es un sistema de distribución brutal. O sea, él analiza en este libro que han escrito que se llama La marca de Dios. Pues es muy interesante ver cómo un publicista absolutamente, pues, fuera del ámbito de Iglesia y no creyente, ve en la Iglesia un modelo de comunicación. Y sinceramente, o sea, él le dieron un premio honoris causa en España, en Nebrija, Universidad, y él empezó a hablar, a alabar, ¿no? La Iglesia como organización comunicadora. O sea, yo diría, creo que hay muchos modos que lo que pasa es que a lo mejor nos los tenemos que reapropiar, ¿no? La misma visita
pastoral que hace el obispo a cada parroquia, o sea, los consejos pastorales pues, en los que participan los laicos, ¿no? En el gobierno pues, de esa parroquia y le dan información al párroco, las cosas bien vividas, ¿no? También desde el punto de vista económico, la transparencia, pues que está prevista por el derecho canónico y que el párroco pues, tiene que dar cuenta. O sea, de verdad que... O el rol de la mujer en la iglesia, a nivel de la parroquia, o sea, si es que mandan ellas, mandan las mujeres, si todo el mundo lo sabe. O sea, que a veces también nos hemos acomplejado un poco con cosas que dices, oye, pero que no se trata de meterle una sotana a una mujer, ¿no? Sino si es que... O a veces con la comunicación decir, bueno, cuidar la comunicación interna, pues es eso, es mirar, revisar los canales que tenemos de escucha y... Aquí en Roma, por ejemplo, se hizo, ¿no? El cardenal, pues, dijo que nos llevó por un camino, un plano pastoral. Yo estaba en una parroquia aquí en Roma, en el sur, en el Eur, y era escuchar. La escucha, pero escucha por colectivos, la escucha de los jóvenes, la escucha de los ancianos, la escucha de los pobres, ¿no? Entonces, bueno, yo sinceramente creo que para todas las patologías que hemos dicho antes, un gran remedio es la escucha. Entonces, escuchar no es simplemente estar allí, sino que requiere una actitud activa, de tomar en serio lo que a uno le están diciendo y estar dispuesto a cambiar, ¿no? Su visión, porque si uno simplemente va a hacer que escucha, esto, quien está hablando lo penaliza muchísimo, porque dice, pues esto, tú no me quieres escuchar, porque tú ya has venido con tu decisión tomada, ¿no? O sea, yo creo que ya hay muchos canales y la Iglesia tiene un sistema muy sano y muy sabio. La cuestión es quizá reapropiárnoslo y redescubrirlo, yo diría. Y la escucha es un gran camino, me parece. Muy bien, gracias Jordi, gracias por estar aquí en este programa con nosotros. Yo tengo que reconocer que he tenido la misma experiencia que Patricio. Yo he ido en un coche con una señora Cero por la Ciudad de México. Pero a su favor también tengo que decir que he aprendido mucho. Aquí mi pregunta, que si no da tiempo ahora a responderla antes del descanso, pues a lo mejor podemos seguir después, ¿no? Supongo que igual que pues, creemos que sabemos conducir y tenemos que ir aprendiendo, en todo esto de la comunicación institucional supongo que también. ¿Nos puedes hacer una pequeña radiografía de cómo ves tú la Iglesia, por zonas o por instituciones, no lo sé? Y me imagino que hay una evolución, porque a veces se escucha más esto del tema de la comunicación institucional. O sea, es muy importante... Si quieres, Jordi, perdona, vamos Sí. un momento a un descanso y ahora enseguida regresamos. Es la televisión y hay que dar tiempo a la pausa, a la publicidad. Entonces, esto es Iglesia Online, enseguida regresamos. Aquí estamos nuevamente, regresamos a Iglesia Online. Este pues es el programa en donde estamos en este programa comentando, analizando lo que es la comunicación dentro y fuera de la Iglesia, con un experto que es el padre Jordi Pujol, que es sacerdote del Opus Dei. Y gracias nuevamente por concedernos tu tiempo y este tiempo para todos los que nos ven y nos escuchan a través de la radio y de la tele, de la televisión y de las redes sociales. Ante la pregunta del padre Javier Monroy nos quedamos ahí y bueno, pues ahora te toca contestar, así que adelante.
Pues sí, la comunicación institucional es muy importante entender que no es para cuando tenemos problemas, que también es para cuando tenemos problemas. Pero la comunicación institucional hay que entender que todo, como las personas, las organizaciones y la Iglesia, por su misión, es una institución nacida para comunicar, para anunciar, para acoger, ¿no? Para hablar, para escuchar, ¿no? Y en la misma misión de la Iglesia está la comunicación, ¿no? Y tiene muchos motivos para comunicar. Pero no basta la buena voluntad, ¿no? Hay que ser auténticos, por supuesto, ¿no? Es la cualidad principal para ser eficaz, pero también hay que capacitarse, conocer las reglas, pues, los modos, los canales, los registros. Y aquí es donde a veces, pues esto, uno se cree que ya sabe y entonces te viene el obispo y quiere que su homilía hagas un copy and paste y lo pongas en Facebook. Entonces dices, no, señor obispo, lo siento, pero es un texto que ese mensaje, el canal Facebook, ¿no? Y el registro Facebook pues no funciona porque es un escrito demasiado largo, porque un canal como Twitter o un canal como TikTok pues tiene sus reglas, ¿no? Y tiene pues sus registros, ¿no? Entonces, el arte de la comunicación es lo que decíamos, comunicarse con públicos, no únicamente hablar, hablar, hablar y llenar pues esto, los medios pues de mensajes, fotografías y vídeos, sino relacionarse. O sea, que sería penoso que estuviéramos hablando, pero que no nos estuvieran escuchando, ¿no? Y aquí por eso la preocupación por la relevancia. Y es una de las cosas que me preocupa de la Iglesia, es que tenemos un mensaje precioso y muy bonito y muy relevante que quizá lo podemos hacer banal, precisamente si no interceptamos a nuestros públicos, ¿no? Y no establecemos esa relación. Para eso, como es comunicación, hay que escuchar qué les interesa a nuestros públicos, porque si no es pura expresión, ¿no? Entonces yo en eso, pues esto, en la Iglesia veo un poco de todo. Veo grandes comunicadores y que realmente se han capacitado y se han tomado en serio la comunicación. Y después, déjenme aquí en confianza, también veo mucha mediocridad. Y después, en referencia a la comunicación de crisis, que si quieren hablamos después, me parece que es muy importante, ¿no? Si uno no está preparado precisamente para y no está comunicando, pues cuando llega una crisis, ¿no? No estará preparado, ¿no? Y entonces la crisis, que tiene unas características muy específicas, pues puede realmente ser devastante, porque es como una erupción del Popo o como un terremoto en Ciudad de México, pues que si no estás preparado te mueve el piso totalmente. Jordi, perdón, Javier, antes de alguna referencia en torno a la comunicación en crisis, es un tema que está vinculado, que a mí me desvela bastante y me preocupa, porque como bien nos compartías, bueno, la Iglesia nace de un acontecimiento comunicativo. Nosotros no solamente estamos comunicando un contenido, un cuerpo doctrinal, sino que principalmente un acontecimiento que ha sido registrado como bueno y como nuevo, o sea, un evangelio. Pero en línea de Juan 23, yo noto mucho en las redes sociales gran cantidad de predicadores que tienen una cantidad impresionante de seguidores y que podríamos adjetivarlos, como decía el Papa Bueno, estos profetas de desventuras, ¿no? Son estos predicadores que se la pasan hablando de que se viene el fin del mundo y que Dios está enojado y que hay que hacer no sé qué historieta o rituales para que, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me angustia mucho ver la cantidad de gente que lo sigue y realmente que tienen desde una perspectiva de comunicación mucho éxito, porque es mucha la gente que lo sigue y en el fondo están pervirtiendo esta buena noticia que decías. Entonces, no sé cuál es tu valoración sobre esto. Mira, el miedo, Patricio, vende mucho y impide pensar reflexivamente. Entonces es un modo de un poco de anestesiar las audiencias, ¿no? Por eso el discurso del miedo escatológico, a veces pues esto de fin del mundo y de grandes desastres y tal, pues lo que infunde es o sea, está tocando un botón que es de un instinto como muy básico que es el miedo, ¿no? Y que retrae a la discusión, a la reflexión. Entonces, lo que hace que es muy cortoplacista.
Entonces esta gente, muchas veces su credibilidad se pierde a medio o largo plazo, porque, bueno, pero sí, vende mucho y es muy efectista y no podemos caer en eso, porque es un modo de atraer que sí, parece que es narcotizante, pero no estás entrando en diálogo con una persona racionalmente, sino simplemente estás atrayéndole, pero de un modo, la alarma por el miedo, o sea, funciona corto, pero no es transformadora, me parece. Continuando con este punto que sí me hizo muy importante que lo sacaran a flote, creo que la parte fundamental de la comunicación, por ejemplo, para los líderes en iglesia, para las personas que tienen la responsabilidad a su cargo de una comunidad, de una parroquia, de un grupo de fieles, de un grupo de jóvenes, la necesidad de la formación dentro de la comunicación creo que es fundamental y muchas veces siento como si la comunicación estuviera como la psicología estaba décadas atrás, ¿no? Como muy marginada dentro del ámbito formativo, por ejemplo, dentro del ámbito formativo a nivel sacerdotal, porque se le tenía como un cierto recelo, incluso a veces solamente era considerada para una herramienta auxiliar la psicología, y lo mismo siento con el tema de la comunicación. Es muy lamentable porque creo que nuestra pastoral, nuestra manera de trabajar, digámoslo así, parte de la herramienta, pero no auxiliar, sino fundamental de intentar comunicar esto que es bueno y que es nuevo, como decía Patricio, ¿no? Pero creo que la formación para la comunicación en nuestras casas formativas no la tenemos, carecemos mucho de esta realidad. ¿Qué piensas tú al respecto? O sea, creo que en la homilética sí que se ha trabajado, ¿no? Y la retórica, pues en según qué seminarios, en según qué familias religiosas, creo que sí. Pero, y realmente el púlpito es un gran podio de comunicación con grandísima autoridad. Pero me parece que tanto como decías tú y también Patricio, ¿no? Ahora mismo muchas veces los líderes de la iglesia están llamados a comunicar también y están en las redes sociales. El mismo don Javier, pues el señor obispo está en muchas redes sociales y eso requiere preparación, requiere consejo. Yo en eso me parece que de verdad, y aquí está el reto, ¿no? El darse cuenta que uno tiene mucho que decir, pero que es bueno que tenga como un frontón, ¿no? Y allí nosotros en la Facultad de Comunicación no es que nosotros queramos poner a Joaquín Navarro Valls como el santo, ¿no? de la comunicación institucional, pero sí que creemos que ese es el modelo. O sea, el Papa tiene que decir lo que le dé la gana, siempre. Pero es bueno que cuente como con un asesor técnico, como sería un abogado, al que le diga, mira, yo quiero decir esto, ¿cómo va a ser recibido por la opinión pública? O sea, es alguien que te hace de frontón, de lo que tú quieres comunicar, de lo que tú crees que como líder es simplemente y con esto se evitan muchas crisis, porque tienes tienes alguien que te dice, oiga, si usted dice esto, está abriendo un melón, ¿no? Pues que tiene unas consecuencias. O sea, yo creo que tomarse en serio la comunicación significa eso, o sea, capacitarse y darse cuenta que, bueno, y además ahora en la dinámica social, una de las claves para entender el ecosistema digital es la tempestividad. O sea, en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, uno es linchado mediáticamente, ¿no? Entonces, bueno, allí también hay que saber cuáles son las líneas rojas para no cometer errores y no ser precisamente linchado o cancelado, ¿no? Ahora mismo en el entorno en el que nos movemos. Fíjate, Jordi, que a mí el tema de la comunicación es un tema que me apasiona. Y creo yo que lo que tenemos que tener en la iglesia es calidad profesional. Y en esto me voy sobre todo por lo siguiente. No podemos tener en nuestras redacciones y en nuestras oficinas
gente que sea conformado con los 4 o 5 años de universidad en periodismo o en comunicación. Me da igual. El periodismo es como el sacerdocio, 24 horas, 365 días, y es una profesión que requiere una actualización permanente, además de un dominio de idiomas, sobre todo con el inglés, ¿no? Y creo que en la comunicación en la Iglesia tenemos que mejorar mucho, la pregunta que decía ahí Javier, el padre Javier Monroy, porque creemos que la oficina de comunicación de la diócesis, no hablo de la arquidiócesis porque tiene un presupuesto bastante bueno, pero en otras como que pues lo hace tal periodista que lo haga de buena voluntad, ¿no? Y este periodista que además de familia tiene una redacción o un periódico, además tiene que ocuparse de cosas de la Iglesia que para mí son muy serias. La marca Jesús, la marca Dios tiene que estar en las redes sociales contando historias, porque el problema que traemos en la Iglesia es que no sabemos contar las historias buenas que traemos, que son muchas más de las malas. Y desgraciadamente nos superan más las sombras, los árboles talados, que el hermoso bosque que hay en la Iglesia, ¿no? Pero bueno, no me voy a poner aquí a hablar porque tú eres el experto, digo que me apasiona. Creo que sí. No, Sí, que lo sí. que no está en un organigrama y no tiene un presupuesto, no existe. Y la comunicación o está en el organigrama y tiene un presupuesto o es maquillaje. Y coincido contigo, para mí un gran portavoz de la Iglesia fue Joaquín Navarro Valls, y en las pláticas que me toca dar sobre el ser portavoz de la Iglesia lo digo siempre, porque era un hombre que estaba con el Papa al lado, tomaba el café, le decía qué titulares hay, él discutía, ¿no? O cambiaban impresiones. Eso es un portavoz de la Iglesia, el que sabe negociar con el mundo y el que sabe comunicar dentro de la Iglesia. El tema da para mucho, habrá otro programa con Jordi Pujol. Muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos allá en Roma, la tarde romana. Saludos también ahí a Patricio Lynch, que no sabemos dónde está, en algún lugar del mundo. Y bueno, pues saludos también para el padre Daniel y para el padre Javier Monroy. Muchísimas gracias a todos por estar en el programa. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Saludos. Esto ha sido Eclesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.